Hermanos, buenas noches. Aquellos que recientemente se han conectado, Dios les bendiga. Me alegro de que podamos estar participando de este estudio. Espero se encuentren muy bien. Quiero recordarles algunas cositas importantes antes de iniciar el estudio. Quiero recordarles que, bueno, ya estamos teniendo nuestra reunión presencial. Es importante aquellas personas que están interesadas en asistir y aún no se han inscrito, lo hagan en el transcurso de la semana. Aquellos que ya se inscribieron y van a seguir asistiendo no tienen que volverlo a hacer, más deben informarnos si por alguna razón no pueden asistir. Hasta el momento seguimos con una reunión. A las 9:30 iniciamos el ingreso, a las 10 inicia el culto. De acuerdo a cómo vaya dándose la dinámica de la iglesia, pues estamos viendo que está creciendo el número de asistentes, pues determinaremos si hacemos un segundo culto. Por el momento estamos con uno. Este viernes culminaremos el estudio que estamos haciendo acerca de la santidad de Dios del Ministerio Ligonier. Era el viernes pasado, pero el viernes pasado tuvimos asamblea, entonces no continuó, más este viernes sí lo terminaremos. Espero todos estén viendo ya el video, analizando el texto y podamos culminar esta preciosa enseñanza acerca de la santidad de ese precioso Dios al cual servimos. No siendo más en cuanto a información, iglesia amada, ruego al Señor les guarde, ruego al Señor les proteja, ruego al Señor estén siendo edificados en gran manera a través de todas las enseñanzas que estamos dando y que el deseo en nuestro corazón de poder congregarnos esté latente en todos. Que responsablemente sigamos cuidándonos, obviamente, en este tiempo de pandemia, mas anhelemos que pronto nada interfiera, obstaculice el poder congregarnos como iglesia. Dios les bendiga a todos. Vamos entonces en nuestras Biblias, que es la razón por la que nos reunimos, estudiar la palabra de Dios, es la razón por la que nos conectamos en este espacio, estudiar la palabra de Dios. Acompáñenme a Hechos, capítulo 9. Hoy estudiaremos del 20 al 25, pero para tener una conexión con la sección anterior, leeremos desde el 19. La serie que estamos tratando de Hechos de los Apóstoles tiene varias subdivisiones generales y vimos que del capítulo 9, versículo 1 al 31, hay una sección particular que hemos denominado de enemigo a fiel servidor. Y es una sección que nos narra todo lo que sucedió con Saulo de Tarso en su trato de Dios para con él, en su salvación, en su operación sobrenatural para convertirlo en un fiel servidor. Hoy veremos a través de esta sección a un hombre tomado por Dios, convertido de perseguidor a perseguido por Cristo. Qué interesante lo que Dios hace en la vida de un hombre. Cómo Saulo, de perseguidor, ahora se convierte en perseguido. Ya fue vencido por Jesús, ya fue transformado, lleno del Espíritu Santo para servir fielmente al Señor. Ahora el efecto de esta llenura del Espíritu Santo se hará evidente en una persecución. Leamos el texto e iniciamos el análisis. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Pablo, de acérrimo perseguidor, ha sido tomado por Dios y transformado en un fiel seguidor y servidor. El soberbio, autosuficiente y calculador perseguidor de la iglesia fue vencido por Jesús con contundencia. Además,
fue unido a la iglesia del Señor Jesucristo y empoderado con el Espíritu Santo para operar como un humilde servidor. Sus planes fueron totalmente trastornados, su pecado completamente expuesto, y ahora, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Señor, da la espalda a su antigua manera de vivir y va a las aguas para hacer público su unión con Cristo y con la iglesia. Lleno del Espíritu Santo, es bautizado, pero además unido a la iglesia local. Este perseguidor ahora está unido con aquellos que perseguía, unido a la iglesia del Señor Jesucristo, ávido por tener comunión con el pueblo de Dios, los que ahora son sus hermanos, y desarrollar la labor apostólica que Dios ha conferido por gracia. Pero en la sección de hoy vemos cómo se cumple lo que Dios le notificó a Ananías, pues este que perseguía también tendría que ser perseguido, y rápidamente tuvo que afrontar el cumplimiento de esta promesa. Podríamos iniciar con una pequeña pregunta. ¿Qué hizo este corazón convertido, transformado y trastornado por Cristo? Nos muestra el texto que se ocupó de una cosa: hablar de Jesucristo. Esto que se hace evidente en esta sección será muy común en todas las cartas del apóstol Pablo, pues él mismo en Corinto dijo que todo lo que amaba antes lo considera estiércol y se ha ocupado de una sola cosa: predicar a Cristo. Y esta evidencia, este sello en Pablo, se hizo evidente desde el mismo momento de su conversión. La estructura de esta sección podemos dividirla en dos. Del 20 al 22 veremos un efecto más de la llenura del Espíritu Santo en Saulo. Y del 23 al 25, cómo este perseguidor ahora se convierte en alguien perseguido por Jesús. Nos dice entonces el versículo 19 en la parte B, que Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No olvide lo que aprendimos hace 8 días, que una de las evidencias, uno de los efectos de la llenura del Espíritu Santo en un hombre es que va a las aguas para anunciarle al mundo que está unido, identificado con Cristo, pero también es unido a una iglesia local, ama tener comunión con los hermanos. Pero acá vemos otro efecto contundente en la vida de todo aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo, aquel que ha sido traído de muerte a vida. Y este efecto es un deseo por hablar de Jesucristo como el Hijo de Dios. Mis hermanos, en Pablo, acá mencionado hasta este momento como Saulo, no solo hubo amor por la iglesia local, sino amor por la predicación del Evangelio, pues él entendió que aquello que lo trajo a vida fue el Evangelio y que lo único que podría traer a vida a aquellos que estaban muertos era la predicación de ese Evangelio. En Saulo entonces también vemos una evidencia de una conversión real, un deseo fervoroso por hablar de Cristo. Entonces, el 20 nos dice que en ese proceso enseguida empieza a predicar a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Podemos ver entonces, mis hermanos, que la tarea de Pablo fue inmediata. Pero hay algo que no podemos perder de vista, porque muchos dicen, claro, ven lo que hizo Saulo, se convirtió e inmediatamente empezó a predicar a Cristo. Entonces toda persona que se convierte no necesita preparación y puede empezar a predicar de Cristo. Esto en un sentido es cierto, pero debemos ver la verdad completa y ambas caras de la moneda. Es cierto que Saulo en su conversión inmediatamente empieza a predicar de Cristo, pero inmediatamente empieza su preparación.
Gálatas 1:17 al 18, en el mismo testimonio que Pablo da acerca de su conversión, dice algo y lo leeré para ustedes. Dice Gálatas 1:17 al 18 lo siguiente: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Qué interesante esto. Saulo tuvo una conversión genuina, real, inmediata. Fue lleno del Espíritu Santo inmediatamente. Empezó a predicar a Jesucristo sin tener en ese momento una formación teológica muy amplia, pero inmediatamente recibió una enseñanza intensiva durante 3 años. Naturalmente, ¿con quién? Si no estuvo con los apóstoles y tenía un llamado apostólico, ¿quién lo enseñó en esos 3 años? Jesucristo mismo. Así que eso que se enseña hoy, que solo necesitamos al Espíritu Santo y no necesitamos ninguna preparación teológica para poder ejercer un ministerio, es falso. Porque el Señor mismo ha mostrado que a todo el que le da su Espíritu Santo, también lo instruye en la verdad y le da una preparación teológica para que madure y crezca en santidad. Así que mi hermano, si tú recientemente te has convertido, claro que debes predicar a Cristo sin miedo, pero con la misma velocidad que estás empezando a hablar de Jesús, debes empezar a prepararte en doctrina y en verdad, pues el mismo apóstol Pablo lo hizo. Ahora tú y yo, ¿cómo no lo haremos? Decir que me basta solo tener fe y es suficiente para tener un ministerio, es una verdad a medias, lo que es a la vez una gran mentira y un acto de irresponsabilidad. Por malinterpretar lo que Dios hizo con Saulo, es que hoy muchos se están parando en los púlpitos a hablar de Cristo sin ninguna formación teológica, y eso es un acto de irresponsabilidad. Pues los apóstoles anteriores a Pablo fueron instruidos por Jesús, ¿cuánto tiempo? 3 años. ¿Cuánto fue instruido este apóstol? 3 años por Jesús mismo antes de reunirse con los demás apóstoles. Dios es un Dios de orden y no debemos pensar que la llenura del Espíritu Santo se opone a la formación teológica como hoy pretenden ciertos movimientos. Mis hermanos, la formación teológica hace parte de una vida llena del Espíritu Santo que quiere crecer responsablemente en el conocimiento de la verdad. Entonces, vemos un marco contextual importante en lo que Dios estaba haciendo en Saulo y cómo lo trataba. Teniendo esto en mente y la preparación de Saulo durante 3 años, podemos ver cómo esa conversión y esa operación del Espíritu Santo movió a Saulo ¿a qué? Mire lo que dice el verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. No dice y predicaba a Pablo y hablaba de Pablo y daba su testimonio. Aunque Pablo dio su testimonio, el mensaje central de sus enseñanzas no era su testimonio, era Cristo Jesús. ¿Pero qué se ocupó de hablar de Cristo? De el Hijo de Dios. Note algo, los términos que está utilizando Lucas para anunciar lo que Saulo hizo. Una vez Saulo experimentó su conversión, sus afectos fueron transformados, nace de manera natural un deseo por predicar a Cristo. No olvide que este fue enviado por el Sanedrín con poder y autoridad para atrapar a todos los cristianos de Damasco, llevarlos presos y aún a la muerte. Así que todos los judíos de Damasco estaban esperando a este valiente perseguidor de la iglesia de Cristo que de manera recia la estaba lastimando. Y todos estaban esperando en sus sinagogas que este tal Saulo, que había perseguido con éxito y de manera fiera a la iglesia en Jerusalén, ahora llegara a Damasco a hacer lo mismo. Entonces empiezan a reunirse en las sinagogas y están expectantes para encontrarse con aquel Saulo que ha hecho tantas cosas para destruir esa supuesta secta, esa supuesta herejía de ese tal Jesús que se presenta como el Hijo de Dios. Pero usted se imagina lo que pasó.
se presenta Saulo, aquel hombre esperado, pero no a hablar en contra de Jesús, sino a exaltarlo. Y mire lo que Lucas dice. Saulo se dedicó a hablar de Cristo. Recuerde lo que esta palabra evoca para el pueblo judío. A hablar del Mesías. Saulo llegó a las sinagogas, no perdió tiempo, estaba tan maravillado por Cristo, estaba tan impactado por su majestad y por lo que era, estaba tan cautivado al entender que era el Mesías del que había escuchado toda su vida y del cual todos los predicadores antes de él, todos los profetas, todos sus ancestros esperaban, que él necesitaba contarle al pueblo judío que Jesús era el Cristo. Así que llega a decirles, vengo a hablarles del Mesías. Vengo a hablarles del Cristo que fue prometido a Adán y Eva. La simiente prometida a Abraham. El profeta que se levantaría anunciado por Moisés. El Rey de Reyes prometido a David. El Cordero que quitaría el pecado del mundo anunciado por Isaías. En ese momento, ¿se imagina la sinagoga atenta y expectante? Ellos querían escuchar acerca de ese Mesías, pero no esperaban que ese perseguidor de la iglesia de Cristo ahora les dijera lo siguiente: sinagoga, pueblo de Israel, ese Mesías que hemos esperado generación tras generación es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Se imaginan qué sucedió en ese auditorio? El texto lo narra. Mire lo que relata Lucas. Y todos los que oían estaban atónitos, estupefactos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Ojo, este asolaba en el original, perseguía de manera recia y sin misericordia a los que invocaban ese nombre. ¿No vino acá a perseguir y asolar a esos que hablan de ese nombre, a llevarlos presos? Las sinagogas quedaron perplejas. Pues imagínense a Pablo diciendo, este que fue asesinado por nuestro propio pueblo es el Mesías. La iglesia que yo perseguía no es una secta. Jesús no era un mentiroso. Realmente era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Usted se imagina lo que eso ocasionó en la mente de su audiencia? Sí, Jesús, del cual el mismo Sanedrín y los fariseos y los escribas decían, hijo de fornicación, siervo de Belcebú, ese que se sienta con glotones y prostitutas, ese blasfemo que dijo ser hijo de Dios. No es un blasfemo, no es hijo de fornicación, no es un hereje, es el Mesías prometido, el que nacería de la Virgen, aquel cuyo reinado duraría para siempre, aquel que vencería de manera contundente a todos sus enemigos, aquel con el poder para perdonar los pecados de su pueblo. De este vengo a hablarles, dijo Saulo. Y dice el texto 22, y Saulo se esforzaba mucho más. No es de fuerza física, es de un interés por poder explicarle al pueblo de Israel que el Mesías
que siempre habían esperado, del cual hablaban sábado tras sábado, había venido y lo habían despreciado y llevado a muerte. Y confundía a los judíos. Esta traducción creo que no es la más acertada, o al menos como entendemos hoy el término. En el original no está hablando de confundir con una mala intención para tratar de dañar o engañar a su audiencia. Lo que está diciendo es que eran tan sólidos sus argumentos que dejaba sin capacidad de refutar a su audiencia. Lo que está diciendo es que estaban tan atónitos y tan sorprendidos por la enseñanza de Saulo a través de toda la Escritura que quedaban sin capacidad de contradecir lo que él les enseñaba. Pues había logrado una cosa a través de su discurso: demostrar que Jesús sí era el Cristo. Mis hermanos, esta enseñanza de Saulo al pueblo de Israel es el centro de la vida cristiana. Jesús no fue un maestro más, no fue un profeta más. Jesús es el Mesías prometido por Dios, el único que salvaría a su pueblo del pecado, el único camino al Padre, el único que puede interceder ante Dios. Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es el Cristo prometido. ¿Y por qué es importante esto? Hoy ya no tenemos un problema tan marcado en la mayoría de contextos, ni académicos ni religiosos, con respecto a aceptar la existencia de Jesús. Todas las sectas y todos los movimientos religiosos de este tiempo han entendido que ya no vale la pena negar la existencia de Jesús, pues es un hecho tan históricamente irrefutable que ya no vale la pena desgastarse queriendo decir que Jesús no existió. Los ateos o los gnósticos ya tampoco se enredan en este debate, ya no niegan la existencia de Jesús. Ahora la pelea es: ¿quién crees tú que es el Cristo? ¿Qué crees tú que es Jesús? Y aquí es donde está el punto. No se trata solo de aceptar la existencia de Jesús, pues esta audiencia no podía negar que Jesús existió. De hecho, los judíos de Jerusalén, de Damasco y alrededores habían escuchado de las grandes proezas efectuadas por Jesús. El debate en este momento no era si había existido o no había existido, todos sabían que había existido. El punto acá es: ¿tú qué piensas que era ese Jesús que existió, que fue llevado a una cruz y resucitó al tercer día? Pues lo que tú pienses al respecto de Jesús es lo que determina si estarás una eternidad con Dios o una eternidad en el infierno. ¿Qué piensas tú acerca de Jesús? La nueva era acepta que Jesús fue un gran maestro, un iluminado, alguien que encontró el camino de la luz que nosotros también debemos seguir. Los brujos, adivinos y agoreros dicen tener cuadros o imágenes de Jesús y usan el nombre de Jesús en sus brujerías, en sus sortilegios. La nueva era ve a Jesús como un iluminado, la brujería como un sirviente que apoya los trabajos solicitados. Los testigos de Jehová no niegan la existencia de Jesús, mas dicen que Jesús fue creado. Esto es una blasfemia, pues Jesús ha existido eternamente con el Padre. Tú puedes tener cualquier idea de Jesús. En este tiempo he escuchado a otros: Jesús fue un gran revolucionario, un gran guerrillero que trastornó el mundo. ¿Sabes de qué sirve que tengas todas estas ideas acerca de Jesús? Para seguir rumbo a tu propia destrucción y al infierno. Pues lo único que trae vida eterna es reconocer que Jesús es el Mesías prometido desde Génesis 3:15. Es el Mesías que da vida eterna y es el Hijo de Dios. Es Dios y solo en Él hay salvación.
Este es el mensaje que salva. Y este es el mensaje por el que hoy seríamos apedreados en una sinagoga judía, en una mezquita. ¿Qué crees tú de Jesús? Porque si no aceptas que es Dios, que es el único que salva y perdona, estás tan perdido como aquellos que aún necia y torpemente insisten en negar su existencia. ¿Y cómo lo hizo Saulo? ¿Cómo demostró que Jesús era el Mesías? Por la Escritura, mi hermano. Pues, ¿no fue lo mismo que hizo su Señor y Salvador cuando los discípulos iban camino a Emaús? ¿Recuerdan ese episodio que está descrito en Lucas 24, del 13 al 35? Se acerca a estos discípulos luego de su resurrección y les pregunta qué pasa. Y ellos le dicen, ¿acaso no sabes? ¿No sabes que Jesús murió? Y mientras caminaban, dice el texto, que Él les mostró a través de Moisés y todos los profetas qué decía la Biblia acerca de Jesús. Saulo hizo lo mismo. Demostró a través de la Escritura que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Que no era un blasfemo, sino que estaba diciendo la verdad. Que no era un hijo de fornicación, sino que verdaderamente había sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué vemos entonces acá en Saulo? Un hombre valiente con un gran carácter que empezó a predicar a Jesús. No, mi hermano. Vemos un efecto más de la llenura del Espíritu Santo en una vida. Un efecto que debe suceder en todos los creyentes. Es curioso ver en este tiempo muchos diciendo, uy, ese hermano, qué valiente es porque a todo el mundo le habla de Cristo. En este tiempo eso es valentía. En ese tiempo, esa era la conducta natural de todo creyente. Porque de manera natural, todo aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo, le urge hablar de Jesús, le urge hablar del Hijo de Dios y del único que salva. Una vez más, vemos que la gloria de lo que pasó en Pablo le pertenece a Dios. No nos descuidemos al decir, wow, yo quiero ser como Saulo, un hombre que valientemente empezó a predicar de Cristo después de su conversión. La oración correcta debería ser, oh mi Señor, haz en mí lo que hiciste en el pecador de Saulo. Dame ese denuedo que tú le diste a Saulo, que así como usaste a ese vil pecador, uses a este vil pecador. ¿Ven la diferencia de esa oración? Mis hermanos, yo no quiero ser como Pedro, como Saulo, como Juan. Espero que ese tampoco sea tu deseo. Pero yo sí deseo que Dios me use a mí y te use a ti como usó a Saulo, como usó a Pedro, como usó a Juan. Pues Él es experto en tomar vasos frágiles para su gloria y para su honra. Ven que la gloria es para Dios y no para ningún hombre, ni aún para Saulo. Entonces, mi hermano, un efecto más de la llenura de Saulo no solo fue bautizarse, no solo fue unirse a una iglesia local, sino ahora predicar de Cristo como le había sido encomendado. Pero luego, ¿qué pasa? La promesa se cumplió. Este perseguidor recio ahora sería perseguido y sufriría por causa del Evangelio. Veamos la segunda sección, cómo el perseguidor ahora se convierte en perseguido. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¡Wow! ¿Se imagina en este tiempo valorar el ministerio de Saulo por sus resultados? ¿Nota usted que en este tiempo
Lo que buscan la mayoría de predicadores es tener un gran número de seguidores, un gran número de adeptos, muchos me gusta en Facebook, en YouTube y demás. Y a través de sus muchos seguidores dicen, ¡qué ministerio tan exitoso! Pero ¿qué dirían de Saulo? ¿Qué dirían de Pablo? ¡Qué ministerio tan malo! Pues en su predicación, en lugar de ganar adeptos, lo único que ha ganado es que quieran matarlo. ¿Qué dirían en este tiempo? ¿Qué pecado oculto tendría Saulo? ¿Qué cadena generacional no ha roto? ¿Será que no hizo los pasos a la libertad en Cristo? Mi hermano, este es el precio de enseñar fielmente el Evangelio. Muchos querrán matarte, en algunos casos en un sentido literal, en otros en una extensión de esa situación. ¿Fracasó en su ministerio? ¿Falló Dios en su promesa? No. Dios no prometió que no sería perseguido. Dios no prometió que su ministerio sería fácil y lleno de adeptos instantáneos. Dios dijo, tú me servirás, llevarás mi evangelio a las naciones, a personas en autoridad y a personas de todos los lugares, y serás perseguido por mi causa. Ay, mi hermano, el cristianismo no es lo que hoy se enseña, como ven a Cristo y recibirás carro, casa y beca y todos tus problemas se acabarán. Ser un verdadero cristiano ocasionará la persecución en todos los sentidos. Qué gran precio hay que pagar por seguir a Jesús. Pero el Señor obró. Y aunque estos hombres de manera recia querían matarle y día y noche estaban pendientes para hacerlo, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? ¿Por la habilidad de Saulo? ¿Por la astucia de los discípulos? No. Porque Dios preservó a Saulo para cumplir el ministerio que le había asignado. ¿Ve usted cómo Dios trastornó la vida de Saulo? Saulo en sus propósitos e intereses iba a dañar la iglesia. Estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos. Ahora, ya no es perseguidor de cristianos. Ahora es perseguidor de judíos. Ahora persigue a los judíos. Ya no con autoridad del Sanedrín. Ya no con la espada del Sanedrín. Ahora los persigue con la espada del Evangelio. Antes perseguía a cristianos para llevarlos presos y aún a la muerte. Ahora persigue a los judíos con la espada del Evangelio para trasladarlos de muerte a vida. Antes mataba a vivos, ahora da vida a muertos. Qué glorioso lo que hizo Dios con este hombre. Pues aunque él intentaba arrebatarle la vida a los cristianos, lo único que hacía era acelerar el encuentro de estos con su Señor y Salvador. Ahora, ya no quita la vida de los muertos, pues irían eternamente al infierno. Ahora toma muertos para traerlos a la vida por medio del Evangelio. ¿Cómo Dios cambió sus afectos? Lo que antes amaba, ahora lo odia. Y lo que antes odiaba, ahora lo ama. Pues cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nuestros pasos cambian de dirección. Nuestra vida es trastornada. Todos nuestros planes humanos se vienen abajo. Y son puestos los planes de Dios en nuestra vida. ¿Ya experimentaste eso? ¿Ya fuiste trastornado en el buen sentido del término al encontrarte con Jesús? Pero de Saulo aprendemos en la extensión de esta situación que muchos quisieron matarle por predicar la verdad.
Y note que es una verdad que no predicó de manera grosera y arrogante, y siempre haré esto. No busquemos ser perseguidos por predicar con arrogancia, dureza y de manera ilegítima el Evangelio. Prediquémoslo con amor, con altura, con respeto, pero aún así habrá persecución. ¿Recuerdan que Jesús enseñó esto? Que cuando se enseñara fielmente la verdad, por eso cuando Él vino les dijo, Mateo 10, 34 al 38, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cuál espada? La espada del Evangelio. Pues el Evangelio es espada de doble filo que parte en dos, unos para vida y otros para muerte. Mateo 10:35. Porque he venido para poner en descensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Saben qué estaba anunciando Jesús acá? Lo que sucedería por causa del Evangelio. Y es fácil explicarlo con lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Pensemos en las naciones donde gobiernan los musulmanes, las nociones islámicas. ¿Qué sucede cuando una hija, un hijo, pone su fe en Cristo? ¿Saben qué hacen estas culturas, estas tribus? Toman a sus hijos y los llevan a las autoridades para que los torturen hasta que nieguen su fe en Cristo. Y de no hacerlo, hasta la muerte. ¿Sí me escuchó bien? ¿Quién los entrega? Sus propios padres. Hijos, denunciando a sus padres por haberse convertido a Cristo, los denuncian para llevarlos a muerte. Y de esto hay muchos videos en internet. Cómo se torturan, cómo se maltratan y cómo son llevados a muerte. Es lo que estaba pasando con la iglesia en ese momento, pero es lo que sigue pasando hoy. No es lo que pasa en Norcorea, no es lo que pasa en China, no es lo que pasa en muchos lugares de este mundo. Esto había sido anunciado. Ahora nosotros estamos en un entorno muy amigable donde podemos predicar libremente a Jesús sin peligro de morir, pero podemos experimentar en un sentido lo que Jesús dijo acá. Muchas veces vas a experimentar enemistad con tus padres, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo y con tus amigos por haber reconocido a Jesús como Señor y como Hijo de Dios. ¿Y de qué forma sucede? Piense en aquella pareja de jóvenes que están ennoviados según los criterios de este mundo. Tú, ennoviado según los criterios de este mundo, una vez conoces a Jesús y te das cuenta de que esa relación no es agradable a Dios porque se está manejando bajo los parámetros de este mundo. Por amor a Cristo y entendimiento de la verdad, ya no querrás llevar esa relación como la llevabas antes. ¿Y sabes qué pasará con esa pareja? Se burlará de ti. Muy seguramente te abandonará. Muchas veces te dirá, te enloqueciste. Quisiera que siguieras siendo el mismo que eras antes. La espada del Evangelio causará enemistad con muchos de tus antiguos amigos, pues mientras amabas lo que ellos amaban, todo funcionaba. Pero ahora ya no amarás lo que ellos aman y se burlarán de ti. Te despreciarán y dirán, te lavaron el cerebro. Desde que conociste a ese tal Jesús, ya no eres divertido, ya no te emborrachas con nosotros, ya no te drogas con nosotros, ya no haces lo que hacías con nosotros. Ya no serás el alma de la fiesta para ellos y te abandonarán. Muchos padres le dirán a sus hijos al ver que ya no se embriagan,
que ya pasan más tiempo en su habitación leyendo su Biblia, que ya no se burlan de los chistes verdes en familia. Dirán, preferiría verte borracho que yendo a esa iglesia donde te están cambiando tu forma de ser. En un sentido, vemos cumplido ahí lo que el Señor anunció y la persecución que Pablo estaba experimentando. Muchos en su trabajo, como lo hemos visto antes, será despedido porque ya no hace las triquiñuelas que su jefe antes le solicitaba. Y eso es una forma de morir a este mundo. Así que al ver que Pablo, experimentó persecución, podemos decir que no es extraño que los creyentes seamos perseguidos, pero debemos estar seguros que seremos sostenidos por el Señor, así como Dios lo hizo con Saulo. Mi hermano, no temas predicar de Cristo, sin importar las consecuencias. Y esto es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Así que también podemos hacernos una pregunta en este momento. ¿Has perdido amigos por causa de Jesús? No por una forma arrogante, altiva, inmadura de hablar de Jesús, sino por querer agradar al Señor. ¿Estás experimentando burlas por seguirle? En un sentido, esto es un buen síntoma. Pero hoy también te animo a que no dejes que eso te turbe, más bien que eso te anime a seguir hablando de Jesús. Pero nadie te está cuestionando. Nadie se ha burlado de ti. Nadie ha dejado la amistad que te manifestaba por causa de Jesús. Eso en un sentido también debería preocuparte. Porque algo que debe pasar en tu corazón y en tu vida es que haya fervor por hablar de Cristo. ¿Saben qué me da tristeza acá viendo ya las aplicaciones de esta sección? Muchos dicen, ay, ese tiene el primer amor. Miren cómo habla de Jesús a donde va. Pero su primer amor se apagó y ya no habla de Jesús. Muchos equivocadamente dicen, recuerdo mi primer amor. Recuerdo cuando hablaba de Jesús a todos y ya no lo hago. Mi hermano, ¿tú has leído a Saulo? ¿Tú has leído la vida de Pablo? ¿Cuándo dejó de hablar de Jesús? Nunca. ¿Saben que esa frase se ha convertido en una excusa para que las personas después de varios meses o años en el cristianismo ya no cumplan la gran comisión? Mi hermano, ese amor por predicar el Evangelio jamás debe menguar, debe madurar, pero debe estar presente siempre. Hablar de Jesús, enseñar que Jesús es el Hijo de Dios y esté crucificado. Así la gente diga, ay, qué pereza, usted siempre hablando de Jesús. Sí, ya va a sacar sí, ya va a decir que es que la Biblia dice esto y el mundo dice esto otro. Vuelvo y digo, no por imprudencia, pero sí por una vida piadosa sometida a la Escritura. ¿Qué aprendemos entonces hoy de esta sección? Que nuestro Dios es poderoso para convertir un gran perseguidor en un útil servidor, trayéndolo de la muerte a la vida, dotando a estos pecadores que salva con el Espíritu Santo, moviéndolos a mostrar al mundo que ahora son parte del pueblo de Dios, moviéndolos a mostrar a través del bautismo que creen en Cristo, moviéndolos a amar a una iglesia local y unirse al cuerpo de Cristo para servirle, inclinando sus corazones a predicar de Cristo
y a dar la espalda a lo que antes amaba. Que el Señor use muchos en esta iglesia local como lo hizo con Saulo. Que seamos viles pecadores convertidos en grandes servidores. Así seamos perseguidos, burlados y ridiculizados por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros compañeros de trabajo. ¿Sabe que hay algo especial? Aún por los religiosos. Saulo empezó a ser perseguido no por ateos, por hombres que decían amar a Dios. Y lo empezaron a perseguir por amar a Jesús. Mira, si tú estás siendo movido por el Señor a ser fiel a su palabra, muchos religiosos te dirán: estás exagerando, te estás volviendo fanático. Porque los religiosos siempre se opondrán a aquel que quiere darlo todo por seguir a Jesús. Pero vale la pena que pagues el precio, pues es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Iglesia, qué hermosos efectos de la conversión por la obra del Espíritu Santo. Efectos que deben estar en todos nosotros, no por nuestra capacidad, no por nuestro esfuerzo, sino por la obra de Dios. Una obra que también nos prepara para ser perseguidos de acuerdo a cómo nos toque, pero seguros de que el Señor nos sustentará. Pero a ti, amigo, que no has escuchado o no has creído en Cristo, ¿quién es Jesús para ti? Pues a menos que reconozcas que es el Hijo de Dios, que no es un simple revolucionario, un iluminado, un maestro o un filósofo, sino que es el único Salvador que quita el pecado del mundo, seguirás caminando hacia tu destrucción. Ve hoy a Jesús, reconócelo como el Hijo de Dios y ruégale que te salve y cambie tu vida por completo, como lo hizo con Saulo. Y no temas, mas quiero asegurarte que todos tus planes serán transformados, que lo que hasta hoy amabas ya no lo amarás, y empezarás a amar todo lo santo, todo lo digno de admiración. Ven a Jesús, sin importar el precio, pues Él te sustentará. Demos gracias al Señor. Dios, gracias por esta sección de tu palabra. Hoy nos maravillamos con tu poder, como un perseguidor es perseguido, como alguien que seguía a Jesús y a sus discípulos para dañarlos, al encontrarse con Cristo, ahora solo quiere hablar de Él a todos. Que esa pasión esté en nosotros siempre, que nunca se apague. Y que la persecución, las burlas o el desprecio no aminoren ese deseo por hablar de ti. Perdónanos si hemos dejado que ese fervor por hablar de Cristo se apague. Y si nunca lo hemos tenido, queremos encontrarnos contigo verdaderamente para experimentar esa pasión por Cristo y su palabra. Gracias, porque somos pecadores a los que nos cambiaste todos los planes, pero estamos felices y agradecidos por eso, porque nuestros planes nos conducían a muerte y los tuyos nos conducen a vida. Sí, perdimos la vida según este mundo, pero hemos hallado la vida
eterna. Antes queríamos ganar la vida según este mundo e íbamos rumbo a nuestra destrucción. Ayúdanos a usar la espada del Evangelio. Los muertos sean traídos a vida. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, precioso Jesús. Amén y amén. Una feliz noche para todos, mis hermanos.